¿Dónde viviremos la eternidad? El universo, la tierra inacabada, las otras moradas eternas. El universo, la tierra inacabada, las otras moradas eternas. Lo expuesto en este video sé que va a sacudir muchísimo más las neuronas de los creyentes en Yahshua, en el Señor Jesucristo, y de los que aún no creen. Pero les invito a que, tal como nos invita o nos exhorta el manual de Dios, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Para poder abordar este tema, es necesario primero sentar esa línea de pensamiento trazada durante los algo más de 6.000 años que lleva la humanidad en este mundo, la cual condenso en 7 puntos centrales durante 4 minutos, que nos permiten entender lo que no es para esperar lo que será perdurable. Ese apoteósico futuro del cual estoy convencido está muy próximo a manifestarse. Primero, en un pasado remoto e incierto para nosotros, se dio una batalla con el levantamiento del ángel de mayor jerarquía en el cielo y que dio como resultado su expulsión, convirtiéndose en un ser perverso y en un enemigo cruel y despiadado contra la humanidad. Este ser arrastró con él una tercera parte de los ángeles del cielo, que se convirtieron en demonios y andan engañando al mundo disfrazándose aún como ángeles de luz. Segundo, esa obra de perversión y destrucción la comenzó el diablo desde el huerto del Edén y Dios le permitió al diablo y al ser humano, entre comillas, disfrutar de este mundo bajo el gobierno de la oscuridad durante 6 días, es decir, 6.000 años. Ese engaño en el huerto del Edén comenzó con una gran mentira, distorsionándole a Eva lo dicho por Dios y la imagen de Dios mismo. Este mundo, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo que Dios determinó que fuese bajo la administración del ser humano, guiado por Dios, como lo describo en el primer video. La vida que se vive en este mundo caído, en consecuencia, no es la clase de vida que los seres humanos hemos sido llamados a vivir. La vida planeada por Dios es una vida de total plenitud y la viviremos. Tercero, este mundo bajo el gobierno del diablo ha creado las más grandes y grotescas mentiras inventadas a través de los milenios, incrustadas en la mente de las personas de manera sistemática y reforzada por la religión, por todos los medios de comunicación y por todas las filosofías humanas, que no tienen otro pensamiento distinto del planeado por el diablo. Esa distorsión de la palabra de Dios ha ido acrecentándose con los años, teniendo hoy una serie de verdades bíblicas convertidas en enormes mentiras que la mayoría de la gente ha asimilado como si fuesen verdad. Cuarto, el comportamiento de la humanidad en todos los tiempos no es otro que todo aquello que se incline hacia el mal, mucho de ello vestido de bueno. La historia bíblica describe claramente la huella sangrienta y violenta del mundo en todas las épocas. La realidad actual, en todos sus ámbitos, no puede ser más elocuente, y la gente cree que esta, como norma, es la vida. Quinto, lo determinado por Dios desde antes de que el mundo fuese se cumplirá. Por ello Dios mismo asumió el rescate de la humanidad y envió a su propio Hijo a salvar a esa humanidad caída, lo cual sucedió hace algo más de 2000 años. La portentosa y perfecta obra del Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra como uno de nosotros, es esa obra de salvación que llevará nuevamente a la humanidad a ser restaurada la calidad de hijas e hijos de Dios, como seres espirituales, requisito único para poder desarrollar los maravillosos y eternos planes de Dios para la humanidad. Sexto, parte de la obra del Señor Jesucristo fue dejar sentada toda la base doctrinal completada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles que acompañaron al Señor. Esa doctrina es la verdad total y absoluta de Dios para que quienes hemos creído llevemos nuestras vidas y también para que conozcamos lo que es el reino de Dios, como se ha manifestado en todos los tiempos y como lo hará en estos tiempos finales. A través de esta serie de videos busco precisamente compartir el conocimiento adquirido durante 30 años basado única y exclusivamente en el estudio del manual de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios. Séptimo, el Señor ha dicho que nosotros estamos llamados a discernir los tiempos, y esto solo es posible lograrlo con el estudio persistente de las Escrituras bíblicas, pues al disponerse a hacerlo, el Espíritu Santo da el entendimiento y da a cada persona que anhela la verdad de Dios conforme a como Él quiere. El día y la hora nadie lo sabrá, pero el tiempo inminente del regreso del Señor sí se sabrá, y son no pocos los pasajes bíblicos que así lo confirman. Hace 2000 años el manual decía que el regreso del Señor estaba a la puerta, que estaba cerca. Así que ya podemos suponer lo que queda. Y esa suposición, lo repito nuevamente, basada en la sustentación de la doctrina bíblica. ¿Qué mejor que comenzar este tema con una promesa maravillosa dada por el Creador de todo lo visible y lo invisible,
y que encontramos en Isaías 66:17. Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. El Señor le recuerda a Juan en la isla de Patmos la visión de esa portentosa promesa registrada en Revelaciones 21:15. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esos cielos nuevos y tierra nueva que le han sido mostrados a Juan, como vimos ya profetizados por Isaías, también se encuentra en el capítulo 46:22 de Isaías. Vuelvo y digo, como lo he sostenido varias veces, cuando se observan las promesas de Dios, uno tiene que convencerse de que el futuro diseñado por Dios para la humanidad está lleno de propósitos realmente esplendorosos. Juan, a diferencia de Daniel, no se sorprendió por la mayoría de las visiones que le fueron dadas, pues el lenguaje que recibió para las mismas no le era desconocido, ya que Juan lo conocía desde el antiguo pacto. Una enseñanza para todos nosotros hoy, que hemos cometido el error de interpretar el libro de Revelaciones, o llamado Apocalipsis, cuando menos desde la perspectiva occidental hollywoodesca, y no desde el mismo manual de Dios, que nos dice en Isaías 46:9-10, acuérdense de las cosas ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Hay pasajes que dicen que la tierra que Dios creó permanecerá para siempre, y otros muestran que Él hará una tierra nueva. Todas las afirmaciones son correctas, y cómo no lo serían si son la palabra del Señor. Veamos las contundentes afirmaciones del Señor Todopoderoso. Salmo 104:5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Eclesiastés 1:4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Salmo 25:12-13. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Mateo 5:5. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estos pasajes afirman muy claramente que la tierra no será jamás removida, que siempre permanecerá, y que la misma ha sido dada a los hombres, a los seres humanos, para que la posean por siempre. Es decir, los textos claramente dicen que la tierra será verdaderamente eterna, pero hemos visto otros versículos que parecieran contradecir lo anterior. Ahora uno más. Segunda de Pedro 3:13 afirma, pero según su promesa, la de Dios, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y primera de Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. La inmensa mayoría del pueblo cristiano tiene acuñado en su mente que pasaremos la eternidad en el cielo. Ya lo he dicho, yo también fui parte de todos aquellos que creían que el Señor Jesucristo vendría y nos iríamos para el cielo. ¿A qué? Eso no lo sabía, pero esa era la presunción. Si Dios dijo desde el comienzo que la tierra no sería removida y que siempre sería habitada por los seres humanos, pareciera contradictorio el que también diga que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero como dije, ambas afirmaciones son correctas y tienen su respectiva respuesta. Estoy seguro que al final del video todo quedará totalmente claro. Realmente no existe en el manual de Dios ninguna referencia contundente, ninguna enseñanza reiterada que afirme que los creyentes nos iremos a pasar la eternidad en el cielo. Sí hay pasajes que insinúan tal posibilidad, pero al hacer un estudio no muy profundo, nos damos cuenta que no hay tal posibilidad y que la interpretación sana, gracias a Dios, es otra muy diferente. Es precisamente esta posición la que expongo en este video. Preguntémonos, ¿qué es la tierra? Para la correcta comprensión es necesario reinterpretar el concepto tierra. Así dice el Señor en Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y en Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Mantengamos presente las afirmaciones, la tierra es el estrado de mis pies,
y los cielos de los cielos no te pueden contener, pues más adelante las retomaremos. Otra pregunta, ¿de qué tamaño es Dios? Pareciera la pregunta de un niño, ¿verdad? Y para asimilar la respuesta, deberíamos tener precisamente la actitud entusiasta de un niño. El Salmo 91:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos este planeta y el cielo que nos rodea, cuando apreciamos lo poderoso de la manifestación de la naturaleza, entendemos también que es la manifestación del poder de Dios y reconocemos que todo esto ha sido creado por Él. Pero pareciera con ello que encasillamos a Dios al tamaño de lo que vemos. Inocentemente pretendemos definir al Dios infinito y todopoderoso con nuestras mentes finitas y por lo tanto limitadas. Enmarcamos a Dios dentro del límite de lo natural, que es lo que ven nuestros ojos naturales. Dicen los científicos que con toda la tecnología actual solo se ha podido observar un estimativo no superior al 8% del tamaño del universo. Miremos el siguiente comparativo en esta imagen. Ahora veamos estos datos. Se requieren más de 1 millón de tierras para llenar el Sol, el cual es 109 veces más grande que la Tierra y está a tan solo 150 millones de kilómetros aproximadamente. Arturo es una estrella a más de 36 años luz de la Tierra y es 20 veces más grande que nuestro Sol. La siguiente estrella es Betelgeuse, que se encuentra en la constelación de Orión y es 600 veces más grande que Arturo, a más de 600 años luz de la Tierra. Es decir, que apenas nos hemos movido un pelito desde la Tierra, considerando que el tamaño estimado del universo es de 28.000 millones de años luz. Sigamos hablando de tamaños. Se calcula que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, como el Sol, y el universo 100.000 millones de galaxias. Realmente, al tratar de dimensionar tal tamaño hace que perdamos el aliento. Y eso que estamos hablando de cosas naturales, que son medibles y por lo tanto finitas. Si considerando lo anterior pretendiéramos cuantificar la cantidad de estrellas como el Sol que hay en el universo y yendo más allá pretender imaginar cuántos planetas habría, creo que nos chorrearían las babas. El Dios que creó los cielos y la tierra, el universo entero, conoce hasta el más mínimo detalle del mismo. El Salmo 144 dice, Él determina el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Así que preguntémonos de nuevo, ¿de qué tamaño es Dios? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que pensar en Dios en términos de Dios mismo, es decir, de lo eterno, porque Él es eterno, de lo infinito, porque Él es infinito. La sabiduría y el poder de Dios son sin límite. Es por ello que debemos dejar de encasillar a nuestro todopoderoso Dios con nuestra mente finita. Hagamos la siguiente reflexión. ¿Es más grande la creación que su creador? ¿O es más grande el creador que su creación? La respuesta para nosotros como personas cristianas es muy sencilla de responder. Así que teniendo esto en mente, retomemos el gráfico comparativo anterior y hagamos un ejercicio mental, entendiendo lo natural para que podamos discernir y creer en lo celestial. Estando a la distancia de Betelgeuse, preguntémonos, ¿en dónde está la Tierra? La respuesta es muy sencilla. Hace mucho que se hizo invisible. Ya es el punto de un polvo lejano en la distancia. Ahora retomemos la afirmación de Isaías 66:1. La tierra es el estrado de mis pies. Y yo los invito que hagamos la siguiente reflexión. ¿Será que ese puntico por allá lejano y ahora invisible es el estrado de los pies de Dios? Si eso es así, entonces a esta escala Dios ya desapareció. Ya Él mismo es también un puntico de polvo en la distancia. Y si avanzamos hacia una de esas estrellas que es 1500 veces más grande que la Tierra, pues veamos qué nos enseña el Espíritu Santo a través de su palabra. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Teniendo en cuenta este maravilloso pasaje, yo hago énfasis en mi planteamiento de la necesidad de hacer uso de la razón, de la lógica, del entendimiento de lo natural para entender y creer lo sobrenatural.
La fe comienza como algo racional, necesaria para poder entender y creer lo celestial. Así que hagamos un análisis juicioso del verso anterior. Dice el pasaje que el Señor midió las aguas con el hueco de su mano. Y yo pregunto, ¿cuáles aguas? ¿Las de la tierrita esa que a 600 años luz ya desapareció de la escena? Y yo respondo, no, no puede ser. Las aguas de las que habla este pasaje son las que existen en el universo entero. El Creador es más grande que su creación. Sigue diciendo el pasaje que el Señor midió los cielos con su palmo. Lee bien, los cielos, no el cielo. Si tomamos las palabras de Pablo cuando dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, podemos deducir que existen tres cielos. Recordemos que Dios, no en todos los casos, es un Dios de patrones. Así que podríamos aseverar que el universo entero está formado por tres cielos, es decir, los cielos. Más adelante ampliaremos el tema. Entonces, ¿cuántos palmos de Dios medirán los cielos? ¿3? ¿O quizás 7? Y como un tercer testimonio, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y yo pregunto de nuevo, ¿de cuál tierra? ¿De esa que al alejarnos de ella un poco ya desaparece? No, no puede ser. El polvo de la tierra a la que yo creo que se refiere el manual de Dios es al universo entero. La creación es más pequeña que su creador. El siguiente pasaje fue con el que Dios hace más de 25 años me comenzó a abrir la mente respecto de lo que verdaderamente es la tierra. Y desde entonces, poco a poco, el Espíritu Santo me ha ido dando más luz a través del entendimiento de su palabra, como un bellísimo Big Bang. Esto nunca lo he escuchado en ninguna predicación o en algún video en la web, ni nunca he leído algún estudio o libro que aborde este tema de esta manera. No significa tampoco el hecho de que, porque yo no haya visto o oído algo de esto por parte de otros, no exista. Es posible que sea así, y me alegraría muchísimo que así fuera. Isaías 13:5. El Señor y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos, para destruir toda la tierra. Ahora alguien va a decir que todo lo que se ha dicho de los versículos de que la tierra no se moverá, que permanecerá por siempre, que eso no vale, que porque este versículo dice que el Señor viene a destruir toda la tierra. Esa palabra destruir tiene el significado de juzgar la tierra. Este verso está llamando tierra a un lugar que está en el extremo de los cielos. Es decir, que la reverencia a tierra abarca mucho, sí, muchísimo más que este planetica. Lo de destruir la tierra, repito, no es la traducción adecuada, y menos la interpretación que es contraria a que la tierra permanecerá por siempre. La palabra es juzgar. Creo no equivocarme cuando digo que el universo entero es la tierra, y que ésta sí es el estrado de los pies de Dios, y no este minúsculo planetica, que es tan solo una 100.000 millonésima parte de nuestra galaxia. Este planeta al que llamamos Tierra, y que la Biblia también lo hace, es una figura. Es una 100.000 millonésima de una 100.000 millonésima partícula que nos muestra a esa escala de lo que serán los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios hará. Hablo figurativamente. Esa tierra, que es el universo entero con sus miles de millones de estrellas y aún muchos más planetas, está inacabada y aún inhabitada. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, que el Padre hoy está aún trabajando. En Juan 14:2 el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que estoy convencido que la casa del Padre, en donde hay muchas moradas y que es el lugar que Dios ha previsto como nuestra morada eterna, es el universo entero. Dios creó la tierra, entiéndase, el universo, para que fuese habitada, pero que por ahora está inacabada e inhabitada. Ya conocemos el maravilloso propósito de Dios registrado en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Resaltemos lo dicho por Dios. Hagamos al ser humano y ejerza dominio sobre la tierra. Veamos lo que dice Revelaciones 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Se dirá que eso es para el milenio, y hay parte de razón en ello. Veamos Lucas 19:17.
Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Daniel 7, 18, 27. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Este ha sido el plan, el proyecto de Dios para la humanidad desde el comienzo. Y eso no se ha cumplido todavía. El hombre nunca ha ejercido dominio sobre la tierra. La estamos acabando. Ese mandato de Dios se va a cumplir porque Dios lo dijo y ningún diablo podrá frustrar lo que Dios ha determinado que sea. Planteémonos una pregunta más. ¿Cuánto dura la eternidad? Otra pregunta quizás sin sentido para muchos. Otros quizás se rían y otros la encontrarán perpleja, pero pienso que valdría la pena pensar en ello por unos momentos, pues pensar en lo aparentemente obvio nos amplía nuestra capacidad de discernimiento. Dice el manual que Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Dice que reinaremos como algo futuro, pues eso aún no se ha cumplido. Y como ya lo dije, se cumplirá. Ni siquiera en el huerto del hombre reinó sobre la naturaleza, pues allí mismo fue presa de una bestia, la serpiente, usada por el diablo para engañar, obra que aún sigue ejerciendo. El hombre solo podrá reinar en la tierra cuando haya sido totalmente formado a la imagen de Dios. Y es lo que nuestro amoroso Padre Celestial está haciendo ahora a través de su Hijo Jesucristo. Es para lo que Yahshua, el Señor, vino, para buscar lo que se había perdido y para restaurar todas las cosas. Gálatas 4:19 dice: Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hagamos un planteamiento hipotético. Vamos a suponer que Adán y Eva no pecaron y consideremos los alcances de tal suposición. Si no hubo pecado, significa que no habría muerte espiritual, ¿sí o no? Y por lo tanto, no habría muerte física, claro que no. Es decir, que todos los seres humanos desde Adán estarían vivos y además de eso, estaríamos aún reproduciéndonos. Pues para obedecer el mandato de fructificar y multiplicarse, el ser humano no ha tenido ningún problema. Respiremos un momento e intentemos hacer cálculos de cuántas personas estarían habitando entonces el planeta en este año 2024. Recuerden, estamos suponiendo que no hay muerte, Adán y Eva aún existen y todos se siguen multiplicando. Por favor, no cabríamos en este planeta, y eso considerando que apenas han transcurrido 6.000 años desde Adán. Así que el proyecto de Dios para la humanidad es infinitamente mucho más grande que solo habitar este planetica, por favor, que además es minúsculo. Y aunque fuese 100 veces más grande, como hemos visto, a más de 1.000 años luz sería también un puntico de polvo. Así que enfatizo, no puede ser. Los planes de mi Dios con el ser humano son acordes a lo infinito y eterno que es nuestro Señor. Recordemos lo que Dios le dijo a Abraham registrado en Génesis 15:5. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Esta es una portentosa promesa que el Señor le hace a Abraham. Estoy convencido que para nada fue algo poético o simbólico solamente, sino que es absolutamente literal. Yo estoy seguro que Abraham, al pasar el tiempo, entendió perfectamente lo que Dios le había prometido y lo creyó. Y nosotros en Cristo somos parte del cumplimiento que Dios le hizo a Abraham. La descendencia de Abraham, una vez restauradas todas las cosas, será de esos cientos de miles de millones, y categóricamente este planetica, por obvias razones, no tiene la capacidad de albergar más allá de unos cuantos miles de millones. Además, que Dios nunca ha concebido que las personas vivan hacinadas en rascacielos o enormes condominios de edificios habitacionales, por muy hermosos que a nosotros nos puedan parecer. Ese no es el plan de Dios, no. El pensamiento de Dios es que la propiedad de cada familia sea una finca, una hacienda o algo similar. Dice el Señor en Miqueas 4:4, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrante, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Y lo ratifica en Zacarías 3:10. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Voy mucho más allá. Creo que así como Dios le entregó este planeta a una pareja, Adán y Eva, para que lo poblase, asimismo hará Dios con millones de parejas. Les entregará planetas como si fuesen ciudades. Para eso van a nacer los nuevos cielos y la nueva tierra.
Recordemos las palabras del Señor cuando dice que el Padre aún trabaja y que está preparando las moradas eternas. Así que repito, yo estoy convencido que todos los planetas también son las moradas eternas. ¿Te están sacudiendo estos conceptos? Recuerda la palabra del Señor Jesucristo. Si les habla de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Creo en un Dios inmenso que ha creado algo supremamente inmenso para la eternidad. Yo no creo en el Diosito, al que muchos le piden una casita o un trabajito. Tampoco le estoy pidiendo grandes cosas materiales a Dios en este mundo caído, pues sé lo que Dios tiene preparado para mí, que como mínimo es un planeta. ¿Qué tan grande? No lo sé, pero el que sea será maravilloso. Aunque lo más maravilloso de todo es que disfrutaré de la presencia, de la compañía de mi Padre Celestial, de mi Señor y de mi Dios. A Él sea la gloria y la honra y el honor. Como cristianos necesitamos también que Dios, por su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos saque fuera de nuestra comodidad doctrinal, que en la mayoría de los casos es solo religiosidad. Nos lleve fuera de nuestras posiciones denominacionales, fuera de la irrealidad de este mundo caído que nos ciega y nos haga levantar la mirada hacia el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo 6:33. Que la luz de la palabra de Dios disperse la densa oscuridad que campea actualmente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Finalizo este mensaje con parte del hermoso Salmo 37 y el primer versículo del Salmo 19. Veamos en él las promesas que en él son sí y amén. Esto encontramos en el Salmo 37 y versículos 9, 11, 29, 34. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más, y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Espera en el Señor y guarda su camino y él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Estos cielos inacabados proclaman la gloria de Dios. Podemos imaginarnos cómo serán esos cielos cuando sean hechos nuevos y totalmente terminados para ser habitados por la humanidad. Habrá algunos que quizás quieran descalificar esta interpretación diciendo que la Biblia enseña en Marcos 12:25, porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. El Señor Jesucristo también dice en Mateo 19:29, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Como lo he dicho muchísimas veces, el cristianismo en general ha tomado estas y otras verdades bíblicas, aparentemente contradictorias, para hacer sus propias toldas denominacionales. Ambas afirmaciones, por proceder de la fuente de la verdad que es Dios, son verdad. Hay que discernir el contexto en que está escrito cada afirmación. Concluyo entonces sintetizando que todo el universo es la tierra creada por Dios, la cual se encuentra inacabada. Los cielos y tierra nueva que se refiere a la palabra de Dios es esta misma tierra que es el universo, pero con planetas hermosamente terminados y totalmente preparados para ser habitados eternamente por los seres humanos creados a la imagen y semejanza del ser humano perfecto que es Yahshua, el Señor Jesucristo. Ese ha sido el propósito de Dios desde antes de que este mundo fuese. Así que no me canso de repetirlo. El futuro que nos depara es totalmente apoteósico. Hay que nacer de nuevo para verlo, mejor, para entrar en él. Así lo dice el Señor Jesucristo en Juan 3:3. El que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. Y en el versículo 5 lo hace más contundente. El que no nazca del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Y en el versículo 7 el Señor lo enfatiza al decir, así que no se sorprendan si les digo que todos tienen que nacer de nuevo. El próximo video será el tema, es necesario nacer de nuevo. Que Dios les bendiga.